De esta forma también los virus, bacterias, gérmenes y parásitos desaparecerán de su energía pensamiento, haciendo que las células se libren de la energía cinabria enferma. Al sentirse la célula libre, la estrella de las 6 puntas que se encontraba trabada y sin funcionamiento girará, produciendo energía alciática y formando alrededor de cada una de ellas el campo gravitacional de luz. En este proceso, la luz ampliará el conocimiento, entendimiento y amor, por lo tanto el ser se envolverá en su capullo de luz y sabiduría. Esta es la verdadera cura que el universo les está enseñando. 226. La mayoría de seres de este planeta no tienen la capacidad mental ni la elevación energética para realizar una autocura. Por esta razón, nosotros nos ayudamos con productos químicos, o sea, con medicinas. Es correcto lo que hacemos. Es lo mismo que ustedes hacen con sus alimentos, fumigarlos para matar los parásitos y depredadores. Mientras que fumigan en un lugar, ellos atacan por otro lado. No es una solución a largo plazo, simplemente es un alivio inmediato. Curar el cáncer u otras enfermedades significa un cambio radical de vida, entendimiento, pensamiento, modo de actuar, pensar, creer y asimilar. Es una forma de vida, una manera de existir. Como este proceso ustedes no lo pueden realizar en un lapso corto, necesitan de muchas vidas para entenderlo, para hacerlo parte del planeta, de sus vidas y legarlo a las generaciones posteriores. Como ustedes son inmediatistas, entonces continuarán fumigando y fumigando, rezando y rezando, efectuando ritos, cantando las glorias a Dios, hasta entender que esta acción es parte de la mística, pero no es suficiente para llegar a transmutar las energías cinabrias enfermas. Para que la acción se convierta en obra y pensamiento se necesitará llegar a la verdadera alquimia, o sea, que la acción, obra y pensamiento se conviertan en ustedes, que ustedes no sean parte de sino ser. 227. La historia de las religiones y pueblos está llena de leyendas como por ejemplo, ángeles con alas, vampiros, hombres lobos, al igual que la mitología griega, que de cierto tienen estas historias. Mucho y poco. La energía pensamiento que pulula de esfera en esfera guarda en su memoria el pasado de terribles o maravillosos acontecimientos. La espantosa, pavorosa o aterradora distorsión de personajes siniestros o la exaltación y veneración de personajes divinos. El hombre recuerda y describe estos hechos transcribiéndolos en la memoria de sus recuerdos ancestrales, a través de su fantasía densa o de su imaginación elevada. Para relatar hechos verídicos y creer en ellos, el hombre necesita elevar. Solo a través de la elevación podrá recordar y transmitir la veracidad de lo vivido, de lo que sucedió o de lo que sucederá, porque la claridad de sus cristales en donde todo se encuentra grabado, le mostrará la autenticidad sin errores, sin equivocaciones y sobre todo sin distorsiones. 228. ¿Cómo son las ciudades internas? Con 2 naves de reconocimiento los voluntarios interanos siguieron la ruta del río interno, el cual los llevó hacia el polo norte desembocando en la bahía de Baffin, topándose con la nave madre de los voluntarios, ambiarianos y retrionianos. Las grandes cavernas existentes que se habían formado les permitieron entrar al cono de cuarzo hueco. La nave madre estaba totalmente protegida y sellada para que el exterior no la contaminase. Los voluntarios interanos que salieron para el reconocimiento no podían quedarse en la superficie, sus naves no estaban protegidas ni selladas, por lo tanto, ni ellos ni las naves aguantarían las inclemencias del tiempo, debían buscar abrigo para establecerse y huir del exterior para no distorsionarse. Entraron por las cavernas llegando al centro del cono de cuarzo y ahí, en medio de la belleza refulgente de las piedras preciosas, instalaron sus naves para resguardarlas y convertirlas en su hogar. Fundaron así la primera ciudad interna, Lemur. Los 84 voluntarios interanos se dividieron en 2 grupos de 42.
Un grupo se quedó en Lemur y el otro partió para el cono del Polo Sur, realizando lo mismo que el anterior. Encontraron también la nave madre de los tenecianos y eviarianos. Al instalarse en el centro del cono sur con la nave de reconocimiento y en medio de las piedras de cuarzo, fundaron la ciudad interna, Atlantis. A pesar de todos los cuidados que tomaron los voluntarios interanos, la distorsión alteró de alguna manera el camino evolutivo de estos seres, marcando en su DNA algunas mudanzas. Estas pequeñas mudanzas fueron corregidas y transmutadas a través de la evolución y elevación energética. Las variaciones y mutaciones energéticas se produjeron en la energía materia y al igual que ustedes configuraron características marcantes en su energía que los diferencian hasta hoy en día. Conforme los interanos se acercaban o tenían contacto con el exterior, sus cambios se acentuaban pareciéndose cada vez más a los seres del exterior. Esta transformación gradual entre el interior y el exterior, marcó entre ellos 9 grados de evolución y elevación. Estos 9 grados de evolución y elevación de los voluntarios interanos es el albergue que ustedes humanos del exterior deberán encarnar. Después de pasar por los 9 grados de evolución y elevación interana, ustedes se encontrarán aptos para albergarse en los voluntarios ayaplianos que se encuentran en las naves madres. Cuando ustedes lleguen al 6º grado de evolución y elevación en el exterior, podrán encarnarse en el mundo antimateria del grado 1 de los interanos, el cual se encuentra en el Antártico. Significa, que al entrar por el Antártico, estarán ingresando por el éter. Al estar mentalmente acondicionados al pensamiento interano, se encontrarán preparados para encarnar en la energía materia de ellos. Continuando el avance energético de evolución y elevación, pasarán en el Antártico los primeros 5 grados de evolución y elevación. El alineamiento comenzará en el año 2014. Significa, que el cono sur de cuarzo albergará a partir de esa fecha a todas aquellas energías pensamientos del exterior que hayan llegado al 6º grado de elevación en el exterior. Estas energías estarán preparadas para albergarse primero en el mundo antimateria del primer grado de los interanos que se encuentran en la ciudad de Atlantis, entrarán por la puerta dimensional que se encuentra ubicada en Cuzco, Bolivia, parte de Brasil, Chile y Argentina. Sabemos que el alineamiento tendrá una duración de 7,000 años. Es en este periodo que las energías pensamientos de los seres del exterior serán cosechadas, albergadas y preparadas para el regreso a sus respectivos planetas de origen. En el transcurso de la preparación el cristal cono sur, al igual que la manecilla del reloj, irá subiendo marcando los 7,000 años. Este cristal cono marcará su paso por Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, llegando en esos 7,000 años a empalmarse con el cristal cono norte, formando un solo cristal. La nave madre del sur se encajará con la nave madre del norte empalmándose una debajo de la otra. De esta manera, cuando llegue el momento de la partida, los cristales cono sur y norte estarán unidos para la salida definitiva. Los cristales cono son como las manecillas del reloj. Tenemos que entender, que la manecilla de las horas, cristal cono norte, y minutos, cristal cono sur, estuvieron un día unidas en el polo norte y que se dividieron en algún momento. Esta división marcó el tiempo de cuando nosotros llegamos al planeta como voluntarios y marcará el tiempo en que se producirá nuestra salida. Si ustedes ven el dibujo de los 2 cristales conos unidos por sus puntas, observarán claramente a Cronos, horizontalmente, el dios tiempo, cuyo nombre verdadero es Cronos, y si lo ven verticalmente verán el número 8, infinito. Queremos decir con esta explicación que el tiempo es infinito. Veamos entonces el recorrido de la manecilla de los minutos. Volvamos al principio único, cuando explosionó y se dividió en miles de millones de cristales, los cuales fueron mandados a los confines de su burbuja esfera. Algunos de estos cristales eran más densos y pesados,
porque eran aquellas energías ideas que no habían sido entendidas por el ser uno y por no comprenderlas las había compactado en su subconsciente dejándolas propiamente en el olvido. Otros eran energías ideas que al salir de su principio único en forma de cristales, tenían infinitos perfiles geométricos los cuales se ubicaron y se explayaron en ese universo mental e imaginativo. Estos símbolos geométricos expresaban un lenguaje, un enlace, una comunicación del ser uno. Él había expandido sus ideas y éstas habían tomado formas cristalinas, expresando en ellas la ejecución de sus ideas. Muchas de las ideas en forma de cristales cónicos cayeron en la dimensión primaria, condensándose y convirtiéndose en el esqueleto y la sustentación de las células planetas. Estos cristales cónicos giraban en su propio eje atrayendo con el tiempo el polvo cósmico, este polvo los envolvió de tal manera que los convirtió en globos, en formas redondas, camuflándolos y ocultando sus verdaderas formas cónicas. Uno de estos cristales cónicos, una de las ideas del principio único el cual más adelante fue bautizado con el nombre, Planeta 3.3.3 fue atraído por la gravedad y densidad de la dimensión primaria, se instaló junto con otros que le dieron albergue y en medio de ese ambiente hostil, estático y desfavorable, comenzó a querer expresarse y plasmarse. Así se mantuvo por mucho tiempo, hasta que todos los cristales que se encontraban en esa dimensión primaria, comenzaron a sentir un movimiento leve que los atraía permitiéndoles girar en su propio eje. El principio único no los había abandonado. No podríamos decir cuánto tiempo transcurrió, la energía pensamiento del principio único había tomado forma definida. El hombre había sido creado y las dimensiones se concretaron y desarrollaron. El hombre, hijo encarnado del principio único, había llegado a su máxima expresión y estaba encargado de ordenar y diseminar las ideas de su Padre y Creador. Las dimensiones superiores pudieron clasificar a las otras dimensiones, diferenciándolas por la forma de sus cristales. Cada una de ellas poseía los cristales formas que les correspondía. La dimensión primaria estaba catalogada por tener los cristales conos y veamos por qué. La palabra cono deriva de conocimiento. Cono. Cuerpo geométrico limitado por una base circular y por la superficie generada por la rotación de una recta que mantiene fijo uno de sus extremos y que describe con el otro la circunferencia de dicha base. Cimiento. Parte que está bajo tierra y sobre la que se apoya y afirma toda la construcción. Lo que constituye la base o el principio y raíz. Del latín caementum, canto de construcción, piedra sin labrar. Sabemos por las explicaciones anteriores que la Confederación Cósmica descubrió mucho después, que la dimensión primaria era el sistema digestivo del ser uno, por lo tanto tenemos que imaginar y entender, que cuando el principio único explosionó, lanzó al infinito de su burbuja esfera las energías ideas que él no había podido comprender. Al dispersar la energía inútil y no entendida, estaba creando su sistema digestivo material y su subconsciente psíquico. Es importante discernir a través de la imaginación, que este sistema por lógica se contaminó por los residuos inservibles y desechos de la imaginación del Creador. La mente universal estaba consciente del proceso que él había activado y por conocimiento natural comenzó a atraer los cristales conos de su mente para que giraran alrededor de su núcleo. Por el movimiento de traslación, los cristales conos de la dimensión primaria comenzaron a rotar en su propio eje y a través de este movimiento atrajeron los residuos y desechos cósmicos, los cuales se adhirieron al cristal cono por la fuerza de gravedad, empañándolos de suciedad, basura, impurezas e inmundicia. Mientras que esto sucedía con los cristales conos de la dimensión primaria, en otro lado del universo, o sea en la dimensión secundaria, un planeta llamado Satien sufría de una enfermedad desconocida y contagiosa. La Confederación Cósmica estaba haciendo todo lo posible para que el mal no se expandiera, desgraciadamente fue inútil, el planeta explosionó y el mal se propagó.
El planeta Satien se dividió en 7 enormes fragmentos, los cuales viajaron a distancias increíbles situándose en la dimensión primaria. Al llegar, se sintieron atraídos por 7 cristales conos. Los fragmentos enfermos se pegaron a ellos y con la sobrecarga del peso, los 7 cristales conos se volvieron lentos y pesados. Esto causó estragos irreparables en su desarrollo y evolución. Al estar los cristales conos envueltos en basura, residuos, desechos cósmicos y encima el peso del fragmento enfermo de Satien, no tuvieron un desarrollo natural, al contrario, se atrasaron inexorablemente en el camino de la evolución y elevación universal. El tiempo pasó, la dimensión primaria era un misterio para la Confederación Cósmica. Sabían que la enfermedad de Satien se había instalado en dicha dimensión y temían que otros planetas se contaminaran. Estudios, investigaciones y pruebas en laboratorio determinaron el momento en que debían encarar y conocer de cerca a la dimensión primaria. Ubicaron los planetas que absorbieron los fragmentos de Satien y agradecieron al universo por haber mantenido estos fragmentos debajo de capas y capas de basura cósmica. Por esa razón la enfermedad de Satien no se había expandido hacia otros planetas aledaños. Eran 7 planetas que estaban contaminados. La Confederación Cósmica colocó todo su conocimiento y esfuerzo para curarlos. Lo primero que hicieron fue crear un cristal cono psíquico paralelo de antimateria, para contrarrestar la falta de vibración y rapidez que le faltaba al cristal cono materia. Como este había sido dañado y opacado por el fragmento enfermo de Satien y cubierto de basura cósmica, lo que debía estar grabado en él, o sea el DNA universal natural no funcionaba. La grabación de su DNA se había distorsionado. Tuvieron que crear un cristal cono mental para contrarrestar al otro que no operaba normalmente. Construyeron con el conocimiento, entendimiento y amor un duplicado. Crearon una mente paralela con el DNA correcto para que comandara y diera las órdenes al planeta ya que el otro cono materia estaba perjudicado e inservible. El cono materia del planeta se encontraba casi estático, giraba lentamente y con mucha dificultad. La falta de fuerza evitaba la pulverización de la basura cósmica para convertirla en polvo cósmico. Por este motivo, el cuerpo material del ser uno no podía absorberla y mandarla a otras creaciones, los residuos se conglomeraban y se petrificaban, haciéndose cada vez más pesado y macizo. El esfuerzo era tan grande que no podía girar en sí mismo. El cono antimateria dio su primera orden. Hágase la luz. Eran las 12:00 en punto y la luz fue creada. El cono antimateria se colocó frente al cono materia y como las manecillas del reloj, 12 horas mediodía, crearon la atmósfera y permitieron que los rayos del astrosol pudieran entrar y calentar los residuos y desechos cósmicos. Al hacerlo el calor los diluyó y evitó la petrificación, con ello el peso disminuyó y aligeró el movimiento del cristal cono materia. Al ser menos pesado y más leve, Tera pudo acelerar su rotación y pudo también encajarse en el movimiento universal de traslación. Había pasado 10 minutos. Hágase el agua. Eran las 12:10, el reloj había comenzado a marcar el tiempo. Al igual que el minutero, el cristal cono antimateria comenzó a marcar el tiempo en el plano evolutivo. 600 millones de años en una hora de 60 minutos, 30 minutos para la evolución y los 30 restantes para la elevación. Cada 10 minutos se creó un elemento. El cristal cono materia de cuarzo, por el calor de la luz, liquidificó sus 6 primeras capas y el agua brotó a la superficie del planeta, ayudando a que la basura cósmica no se petrificara y que más bien se diluyera, así la superficie se mantendría blanda y suave. El agua creó la atmósfera necesaria para que la vida se desarrollara. El reloj marcaba las 12:20. Hágase la tierra. El minutero partió de las 12:20 y no paró hasta llegar a las 12:30. Las 3 primeras etapas estaban concluidas.
La basura cósmica por los efectos del calor y del agua se amalgamó y se condensó formando la Tierra. Esta serviría para equilibrar el peso del fragmento Satien. De esta manera el cristal cono-materia se mantendría estable, permitiendo que la rotación fuera pareja, inalterable y permanente. La masa unida y fusionada de basura cósmica, permitió que los reinos vegetal y animal se desarrollaran. Vegetal y los tres primeros elementos, helio, agua y tierra, habían sido instaurados, organizados e incrementados en el planeta. El cristal cono antimateria se colocó exactamente debajo del cristal cono materia del Ártico, formando el tiempo y el infinito. Al colocarse en esa posición, preparó al planeta para recibir vida mental, o sea, a la especie hombre. Habiendo sido el planeta capacitado con todo lo necesario para recibirnos, nosotros los voluntarios llegamos y nos albergamos en los polos. Nuestros planetas de origen, junto con la Confederación Cósmica, habían trabajado arduamente para recuperar a los 7 planetas. 3 de ellos, Clon, Antares y Averón, no tuvieron dificultad para curarse. La rehabilitación fue rápida y totalmente positiva. Sirius demoró para entender el proceso de la cura, pero también lo logró. Hoy en día está fuera de peligro y totalmente restablecido. Tera está pasando el peor momento de la enfermedad. Algunos seres están comprendiendo y captando los avisos graves de la situación que están viviendo y están tomando medidas intuitivas, pero no con conocimiento de causa y efecto. Alfa Nova y Aviares en estos momentos están siendo curados y recuperados exactamente igual que hicimos con Tera hace 600 millones de años atrás. Cuando nosotros los voluntarios llegamos a Tera, nos albergamos en el círculo del cristal cono materia, porque lo primero que debíamos hacer como científicos e investigadores, era saber la ubicación exacta del fragmento Satien. Solo así podíamos anular el tumor para mantenerlo estable y que no continuase creciendo. Naves de reconocimiento entraron dentro de los intestinos de la célula Tera, llegando a la base del cristal cono materia. Al estar este cono empañado y cubierto por el fragmento Satien, el cristal conos materia y la antimateria no se podían comunicar. Entonces liquidificamos parte del cristal cono materia, produciendo con ello una centrífuga artificial donde el cono materia giraba expandiendo el agua hacia los lados. Con este proceso logramos que el tumor se desprendiera y se pegara a las paredes del centro, dejando libre a los 2 conos y permitiendo que la comunicación de la energía pasase de uno al otro. Al tener los 2 conos comunicados, pudimos partir para los 3,600 segundos. El trabajo de la Confederación Cósmica referente a los 7 planetas enfermos, fue darles primero el soplo de la vida, el nacimiento, la hora, debían recuperarlos. Las 7 células del ser uno estaban languideciendo, encaminándose hacia la extinción irrecuperable de su enfermedad. Al crear un duplicado antimateria del cristal cono materia lograron infundirle a los planetas amorfos, el alma, la vida, el minutero, y nosotros los voluntarios que llegamos a colonizarlos y trabajar arduamente en esa materia reanimada y propiamente resucitada, la cual debimos levantar su vibración, su ritmo, su frecuencia, enseñarle como a un bebé, despertarla al conocimiento universal, mostrarle el camino cierto y correcto, significó infundirle el espíritu para que pudiera tomar el sendero de regreso. Para realizar todo este trabajo en los 7 planetas enfermos, tuvimos que crear otro cristal cono mental antimateria levantando la vibración con la rapidez de un segundero, el ser energético el segundero, el cual nos permitió y nos permitirá ejecutar nuestra misión, para terminar lo que los otros conos cristalizaron. El tercer cristal cono mental antimateria fue creado por nosotros los voluntarios. El segundero es una réplica del minutero, con la diferencia que vibra mucho más rápido, es más fino y sutil. Mientras el minutero, el alma evolución, da una vuelta de 60 minutos para marcar una hora, el segundero, el espíritu la elevación,
da 60 vueltas de 3600 segundos para marcar esa misma hora. Nosotros al crear el tercer cono, elevamos considerablemente la vibración del planeta y de los seres descendientes de los voluntarios. El segundero ha dado 30 vueltas, o sea 1800 segundos hasta el momento, ayudando al alma del planeta y de todos los seres que lo habitan a levantarles la frecuencia, ritmo y vibración energética, para que se acoplen a la energía universal y puedan entrar a albergarse en una vibración más elevada, como la de los interanos que se encuentran en la ciudad interna número 1 de la Antártica. Cada vez que el segundero da una vuelta de 60 segundos, siembra y cosecha, recoge a su paso las energías del exterior que llegaron al sexto grado de elevación y las alberga en la ciudad interna primer grado. Esta las prepara para que puedan pasar a los grados consecuentes, hasta llegar al quinto. En el transcurso de la siembra y cosecha, la energía pensamiento se encarnará alternativamente en la realidad par del interior y en la realidad impar del exterior. Al llegar las energías pensamientos a un alto nivel de elevación energética, será cosechado por el cristal cono segundero, se fusionará con las energías pensamientos que se encuentran albergadas en los interanos de grado 6-7 y 8 para luego encarnar en la burbuja esfera grado 9 de algún voluntario que le dará albergue. Esta sería la última etapa de preparación para el regreso a su planeta de origen. Hasta el tercer grado exterior de elevación, las energías pensamientos pululan de burbuja esfera a burbuja esfera del exterior. A partir del cuarto grado se encarnan en la realidad par y en la realidad impar. Este viaje de afuera hacia adentro y viceversa se realiza a través del cristal cono segundero. Cuando el segundero pasa por los lugares donde las energías pensamientos llegaron al sexto grado exterior o aquellas que ya se encuentran entrando y saliendo del interior al exterior, las cosecha, las lleva consigo y las deja en el grado y lugar donde pertenecen. Podríamos decir que es el ovni que las energías pensamientos necesitan para trasladarse de un lugar a otro dentro de la realidad antimateria y planetaria. 229, porque la primera orden o comienzo de rectificación de Tera comenzó a las horas 12 en punto, o sea al mediodía. Por las explicaciones dadas, fueron 600 millones de años para preparar al planeta y otros 600 millones para rectificarlo. Sumados los dos tenemos el número 12, son 1200 millones de años que demorará este proceso, nos falta para completar 300 millones de años. Queremos decir que la mayor parte del camino, o sea 900 millones de años ya fueron recorridos. En los 300 millones de años que faltan, la rectificación deberá estar terminada y la primera parte de la descendencia de los ayaplianos totalmente recuperada. Si decimos que cada hora son 60 millones de años, entonces faltan aún 4 horas y 30 minutos, son 270 millones de años para terminar la primera parte del proceso. Cuando el reloj planetario Tera marque las horas 5 en punto horas, el proceso de rectificación y recuperación de los primeros descendientes distorsionados habrá comenzado. El segundero pasará por el elemento número 5 grados, sea el éter. Durante 300 millones de años cosechará a las energías pensamientos que se encuentren en él y las llevará al elemento número 6 grados, sea el helio, para ser preparadas para el viaje de regreso en la nave madre que los estará esperando. Siempre dijimos que el 5 se empalmaría con el número 6 formando el 8, que significa infinito y sin límite. 230. Los cristales que forman el esqueleto de Tera son cónicos, como eran los de Satien y como son de los demás planetas y satélites. Satien pertenecía a la dimensión secundaria, sus cristales habían sido creados para trabajar para el sistema circulatorio del Ser 1, este sistema tiene sus cristales cuadriláteros. Cuadrilátero, referido a un polígono que tiene 4 lados. El rectángulo y el rombo son cuadriláteros. Tenemos que entender que los cristales contienen en sí mismos la secuencia matemática universal. Son siempre los mismos, solo que a través de la evolución y elevación y dependiendo de los grados en donde pertenecen, se van puliendo hasta llegar al círculo.
Podemos decir que parten del triángulo plano hasta llegar al círculo dimensional. Es imposible definirlos, son millones de formas, colores, signos etc., que los clasifican y determinan. Círculo. Área o superficie delimitada por una circunferencia. Curva plana o cerrada cuyos puntos equidistan de otro, llamado centro. 231. El cristal conomateria de cuarzo liquidificó sus 6 primeras capas, ¿cuántas le quedan aún? Al liquidificar las 6 primeras capas restaron 3. La verdadera intención de este proceso, no solo fue permitir que el agua ayudase al planeta para que no se petrificase e hiciera que los residuos y basura cósmica se mantuviesen controlables, los voluntarios tuvieron una segunda intención y esta consistió en hacer que el cristal conomateria, la hora, fuera más leve y sutil, menos pesado y más dúctil. Al hacerlo, la evolución se pudo encauzar, el movimiento de rotación y traslación se aligeró, permitiéndole a Tera integrarse en la infraestructura universal y ser parte del cuerpo material del ser uno. Al acelerar Tera su movimiento evitó de cierta manera atraer más basura cósmica pesada y con ello bajó la densidad gravitacional. Fue un avance extraordinario en su evolución, de esta forma también las energías pensamientos se reciclaron y fluyeron, diluyendo en parte pensamientos densos e inútiles. 232. ¿Qué relación tienen los 60 minutos y los respectivos 30 y 30, así como los 6 tiempos de 10 en nuestra vida diaria o sea en nuestro reloj biológico? Nuestros pensamientos están influenciados por este compás de tiempo. En el primer libro El Ser Uno, los arcanos de Thoth, explicamos que la vida del hombre en el planeta Tera estaba dividida en 3 etapas de 30 años cada una. Los primeros 30 años el hombre nace, crece, procrea su especie y determina el camino a seguir. Los otros 30 años hasta los 60, en base a su determinación escogida, desarrollará un camino que lo llevará a su realización como especie e individuo. Puede suceder que no desenvuelva absolutamente nada, quedará rezagado en su evolución y elevación. De los 60 años a los 90, grabará en su energía pensamiento lo positivo o lo negativo de su propio esfuerzo y trabajo. Si lo hizo positivamente, esta energía pensamiento lo acompañará en su continuación y correlación de vidas y encarnaciones. Hasta los 60 años él trabajó básicamente con 2 cristales conos, hora, físico-materia, y minutos, psiquis-alma. Al entrar en la tercera edad, trabajará siempre y cuando haya. Trabajarás, desarrollado los 2 anteriores, con el cristal cono segundero, ser energético espíritu, tendrá 90 años para realizarlo. Si su vida se acorta por algún motivo y él desencarna antes de realizarlo, en su próxima vida tendrá el tiempo y las herramientas para conseguirlo. Las células del cuerpo humano están formadas básicamente por 2 cristales conos, uno material y el otro es psíquico. El cristal cono mental, ser energético, deberá ser creado y desarrollado a través de la elevación energética. Si el hombre humano crea este último cristal cono mental, entonces elevará su vibración, ritmo, frecuencia etc. Esta es la forma de llegar al 6º grado y esta es la única manera de entrar a la ciudad interna. Tienen 7,000 años para ganarlo por mérito propio. 233. Podemos entender con este desfase de tiempo que 60 minutos son 600 millones de años. Estamos entera viviendo en el pasado hace 600 millones de años atrás. En toda esta explicación hemos querido que ustedes entiendan que el tiempo en el universo es totalmente diferente en cuestión de lapsos, duración, distancias, frecuencias etc. 600 millones de años son para ustedes un tiempo enorme, para nosotros son 10 horas, todo es relativo. Mientras ustedes están viviendo su futuro, nosotros ya fuimos y regresamos infinidad de veces. Cada vuelta que damos nos convertimos en espectadores de la evolución y elevación,
sabemos cuál será el futuro y tenemos el pasado presente. Somos el segundero, pasamos por el mismo lugar una y otra vez, por esta razón nuestra mirada es global, vemos al todo y trabajamos para él. Si lo vemos bajo el punto de vista de ustedes, efectivamente, ustedes están en el pasado para nosotros y nosotros estamos en el futuro para ustedes. Pero no podemos verlo así, lo que rige al universo no es el tiempo, sino la vibración energética, lo sutil y denso, el ritmo y la arritmia, etc. Para el universo todo es un presente que está trabajando en el mismo momento, en diferentes vibraciones y en instantes consecuentes. 234. ¿En qué minuto estamos actualmente? Actualmente el reloj Tera marca exactamente 12 en punto horas 30 minutos y 33 segundos, es la hora perfecta para entrar al alineamiento cósmico que comenzará a producirse en el año 2014. La joven célula Tera nació conscientemente, creció y se ha convertido en un bello planeta. La madre Tera procreó a sus hijos amados, los cuales son las energías, pensamientos, y está apta para entrar a su segunda etapa de vida, realizarse y concretarse. Positivamente. Negativamente. Todo lo que nosotros sus padres les enseñamos, deberá ser plasmado y cristalizado. Tera se dirige hacia los 60 años, son los últimos 30 años de su vida. De los 60 a los 90 años, los hará alternativamente y paralelamente en la ciudad interna. 235. Si ustedes dicen que 300 millones de años son 5 horas, deducimos que 600 millones de años son 10 horas. Tenemos un desfase de 2 horas. No existe ningún desfase. Cuando el reloj tiempo Tera haya avanzado los 30 minutos, o sea los 300 millones de años que le falta para completar la hora, entenderemos que las manecillas del reloj avanzaron marcando la hora 1 p.m. De ahí en adelante faltarán 5. De ahí en adelante faltarán horas para llegar al elemento 5, lo mismo acontecerá cuando el reloj avance para llegar al elemento 6. 236. ¿Qué pasará con la célula Tera? La célula Tera continuará haciendo el trabajo para lo cual fue creada. Ella pertenece al sistema digestivo del ser uno. Cuando llegue a su vejez, entonces se desintegrará para formar nuevas células, estas pertenecerán eternamente al sistema digestivo. 237. ¿En qué tiempo trascenderán el yeti, el gorila, el chimpancé, el mono cuturo y el mono de la Malasia? Cada 21.000 años se siembra y cada 7.000 años se cosecha. Esta duración vibratoria define lapsos de milésimos de tiempo entre segundo y segundo. La célula planeta Tera tiene una vida aproximada de 18.000 millones de años. Podemos concretizar que en este espacio de tiempo las especies humanas ayaplianas se encuentren totalmente recuperadas. La célula Tera tiene actualmente la edad de 6.000 millones de años, significa que la tercera parte de su vida ya la vivió. Le faltan aún 12.000 millones de años para que llegue a su vejez y ancianidad. Queremos decir, y esto lo afirmamos con plena certeza y seguridad, que cada 2.400 millones de años una especie distorsionada se va a recuperar. Así como ustedes han demorado 1.200 millones de años para ser lo que hoy son, así ellos tendrán, al igual que ustedes, la misma oportunidad de rectificación, recuperación y regreso. 238. Debemos todos esperar los 12.000 millones de años para regresar a nuestros planetas de origen. Así es, solo que para ustedes la medida de este tiempo es inimaginable y para nosotros son 200 horas. En 300 horas, 18.000 millones de años, que serían más o menos 12 días, hemos llegado, rectificado, curado, recuperado al planeta y a nuestros descendientes. Finalizando este trabajo, deberemos regresar a nuestros planetas. Podemos decir con mucha confianza, convicción y firmeza, que este viaje ha sido de mucho provecho y regresaremos a nuestros planetas con la misión cumplida.
239, esta es la vida de la célula, planeta Tera. Solo 12 días. Así es. La recuperación celular del ser uno es rápida, por eso él siempre se mantiene activo, joven y dinámico. 240, como ustedes han hecho para empalmar dos tiempos o mejor dicho dos vibraciones diferentes, por un lado ustedes vibrando a una velocidad rápida y por otro lado nosotros vibrando lentamente. Por esta razón tuvimos que crear dos cristales conos. El cristal cono materia ya existía, puesto que había salido del principio único, al explosionar y expandirse, los cristales se diseminaron en su burbuja esfera y muchos de ellos por la fuerza de la explosión llegaron a la dimensión primaria, se contrajeron y densificaron convirtiéndose así en la sustentación y esqueleto de los planetas. Estos cristales conos representan a la materia. Al densificarse perdieron la sutileza, rapidez y liviandad, consecuentemente se convirtieron en cristales conos macizos y muy lentos, tanto, que ustedes hacen sus cálculos basados en estos parámetros.